39 minutos de la hora 14. Te recuerdo, 261-691-3078, la vía alternativa de WhatsApp, y arrancamos con el primero de los temas. El primero, hablamos de tendinitis rotuliana, que es una lesión de la rodilla bastante común en deportistas, aunque también puede afectar a cualquier persona. Hablamos con Gonzalo Merino, que es kinesiólogo del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá? Muy bien. ¿Cómo está San Rafael? Rafael está lindo, está lindo. Ha tocado un día soleadito, fresco a la mañana, pero ahora la siesta está espectacular. Así que ideal para el que le gusta hacer un poco de deporte, salir un poco al aire libre. Está impecable la tarde. Muy bien. ¿Cómo está por allá? ¿Cómo está por allá Mendoza? Sí, está lindo. Sí, está lindo. Está listo. Está ideal para hacer actividad física, como vos decís. Nosotros siempre incentivando el bienestar. Espectacular, sí. Claro, Sí, es así. En estas épocas. Para eso hablamos de salud. Bueno, arranquemos hablando de la tendinitis. ¿Qué es? Mira, bueno, las lesiones tendinosas son lesiones que son bastante frecuentes, como ustedes decían, en las articulaciones que por lo general más se mueven en el cuerpo. Actualmente se prefiere, más que usar el término tendinitis, usar un término genérico que hace referencia a las tendinopatías como al grupo de lesiones tendinosas en sí, ya que actualmente se sabe que no hay la terminación itis hace referencia a que un proceso inflamatorio. Entonces actualmente se sabe que los tendones no sufren esos procesos inflamatorios, entonces por ahí el nombre tendinitis actualmente en la literatura científica actual se trata de evitar, se trata de nombrarlas como tendinopatías. Antes que nada, por ahí para la gente que desconoce el tema, es importante saber qué es lo que son los tendones, ¿sí? Los tendones son estructuras que conectan el músculo al hueso y que transfieren la capacidad de fuerza o la contracción muscular al hueso para generar el movimiento. Esas estructuras están diseñadas para soportar carga, y por lo general, cuando la carga que es transmitida hacia el tendón, porque nosotros hicimos una actividad por ahí que fue demasiado extenuante o que fue demasiado intensa o fue más de lo que nosotros hacemos normalmente, cuando la carga excede la capacidad del tendón de tolerancia, se irrita, desencadena dolor y se produce lo que se conoce como tendinopatía o tendinitis de lo que se hablaba antiguamente. Uh-huh. Actualmente, bueno, se utiliza más ese nombre, la bibliografía actual prefiere nombrarlas como tendinopatías y no como tendinitis, ya que no existe un proceso inflamatorio, sino que hay una irritación, hay dolor a nivel del tendón, pero no hay un proceso inflamatorio. ¿Y cómo es ese dolor? ¿Cómo lo podemos describir? El dolor de las tendinopatías, por lo general, a diferencia de otros dolores, en los estadios iniciales, por lo general cede con el reposo y aumenta cuando solicitamos y le damos carga a ese tendón que está afectado. Por ejemplo, si hablamos del tendón rotuliano, que era sobre el tema de la entrevista, aumentaría el dolor cuando la persona sube escalera, cuando se para de una silla, cuando se sienta en una silla, pero cuando está en reposo, por lo general en los estadios iniciales, el dolor desaparece y en estadios un poco más avanzados siempre cede con el reposo, a diferencia por ahí de algunos otros trastornos en los cuales durante el reposo también el dolor aparece. Uh-huh. Bien, mira, acá tenemos una consulta, dice: buenas tardes, le consulto al kinesiólogo, ¿qué se puede hacer con un dolor que tengo en la parte de atrás de la rodilla, precisamente en el hueco que se forma? Es un dolor fluctuante. ¿Qué me recomienda? Soy Iris de Maipú, felicitaciones a Roxana y equipo por el programa. Bueno, gracias. Bueno, bien. Contanos. En realidad, bueno, el dolor en la rodilla, vamos a tener diferentes tendones que pueden verse afectados por lesiones tendinosas. Lo más común es, como decían ustedes, el tendón rotuliano, que va a desencadenar un dolor en la parte de adelante de la rodilla. Luego tenemos los tendones de los músculos isquiotibiales, que nos pueden generar dolor en la parte anterior, en la parte interna o en la parte externa de la rodilla. Por ahí el dolor en la parte posterior de la rodilla puede tener otra causa, no por ahí una causa tendinosa directamente, sino que puede estar relacionado con una lesión meniscal, una lesión femororotuliana. Por ahí lo recomendable sería acudir a una persona formada que lo evalúe, que realice una evaluación pertinente al caso y, bueno, determinar por qué realmente le está doliendo la rodilla en esa región posterior. Claro. Y en función de eso hacer un tratamiento acorde. Ajá, ¿y por qué decimos que generalmente, bueno, puede afectar a todos, vos lo dijiste, pero por qué puede afectar más a los deportistas? En realidad son las lesiones, las tendinopatías, la literatura siempre las describe en los deportistas porque es donde más se estudia.
Pero mira. en realidad nosotros en el consultorio vemos tanto personas deportistas como personas no deportistas. Cualquier persona. Son iguales la cantidad de consultas, ¿a eso te referís vos? Sí, yo no veo exclusivamente deportistas, sino que veo gente que no es deportista y gente que es deportista, y realmente las lesiones tendinosas aparecen tanto en personas que hacen deporte como en personas que no hacen deporte. O sea, aparecen cuando hay una sobrecarga sobre esa estructura, y por ahí puede suceder de una persona que hace deporte, no sé, por ejemplo, que sale a correr y me dice, mira, esta semana corrí el doble de kilómetros de lo que corría normalmente, o una persona que no hace deporte pero me dice, no sé, hoy subí las escaleras 10 veces más de lo que lo subo normalmente. Entonces, la sobrecarga puede afectar tanto a la persona que no hace actividad física como a la persona que hace actividad física. E inclusive, a veces en la persona que no hace actividad física las afecta de una forma más fácil con actividades que por ahí son más simples. Claro, ¿y el peso de la persona también ocupa un lugar importante? El peso tiene un rol importante. Corporal, ¿no? El peso corporal. Sí, el peso tiene un rol importante no solamente porque el peso genera sobrecarga mecánica sobre las articulaciones, sino porque las personas que tienen algún grado de obesidad, la obesidad y el tejido adiposo también genera ciertos cambios en el organismo que favorezcan a que hayan procesos en el sistema musculoesquelético que nos afecten en nuestra salud. Entonces, no solamente por el peso, sino por lo que genera el tejido adiposo de la persona que tiene obesidad a nivel sistémico. Uh-huh. Favorece de una forma, es una condición que afecta directamente. Claro, ¿y se aconseja colocar plantillas? Mira, hagas o no hagas deporte, ¿no? Porque esto se ve a todos, el problema de la tendinosis. Sí, en realidad el tema es siempre ver el por qué nosotros hacemos lo que hacemos. O sea, nosotros tenemos que ser criteriosos y tratar de evaluar para determinar si esta persona requiere una plantilla o requiere un tratamiento asociado a esa plantilla. Yo por lo general en el lugar donde trabajo, a las personas que se le indica plantilla también se le indica un tratamiento kinésico. ¿Por qué? Uh-huh. Porque la plantilla es un elemento ortésico que va a generar un sostén pasivo sobre nuestro arco del pie. Puede ayudar a que mejore momentáneamente la sintomatología, pero si nosotros no ayudamos desde el punto de vista activo, desde el punto de vista del ejercicio, desde el movimiento, desde la kinesiología, a esa ayuda externa que le estamos dando al cuerpo, el día que no utilicemos la plantilla o que la plantilla se venza, porque las plantillas tienen un tiempo de durabilidad. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿12 meses más o menos? Es que depende mucho de la evolución de la persona. Aproximadamente duran un año. ¿Sí? Se recomienda hacer una revisión cada un año de la plantilla. ¿Por qué? Porque la misma carga que manda la persona va venciendo la capacidad mecánica de la plantilla. Entonces, si la plantilla se vence, esa persona no va a tener capacidad neuromuscular para sostener ese arco del pie o ese pie en su posicionamiento normal, ¿no? Sí. Entonces, las plantillas puede ser un sí o puede ser un depende de la persona, ¿sí? Eso siempre, todos los tratamientos dependen de la persona, no hay algo genérico en la kinesiología, sino que hay que evaluar, conocer cuáles son las características propias de esa persona y en función de eso determinar si requiere plantillas o no. Pero Uh-huh. hay estudios que dicen que la utilización de plantillas puede llegar a ayudar a disminuir la sintomatología, pero no es un 100%. No sé si se entiende. Sí, súper. Otra cosa, sin ser autorreferencial, vos sabés que yo corro mucho y por ahí me duelen las rodillas, pero es por cansancio cuando haces tramos largos y después no me duele, por suerte. Y un traumatólogo, porque fui para ver si estaba bueno hacerse plantillas, me dijo que siempre hay que fortalecer los cuádriceps, que era lo único que yo hacía, fortalecer el cuádriceps, y me recomendó, o me dijo que lo tenía que hacer en realidad, que también fortaleciera los posteriores, porque no es solo fortalecer los cuádriceps, sino toda la pierna. Por esto que vos decías al comienzo del dolor que también puede tener, por esta pregunta que nos hacía un oyente, el dolor atrás de la rodilla también. Perfecto. Bien, a ver, cuando uno, sobre todo la articulación de la rodilla, es una articulación que es muy muy particular. ¿Por qué? Es una articulación que se encuentra ubicada entre el tobillo y la articulación de la cadera y lo que es la región del pie y la región de lo que es lo que se conoce como zona media o core. Entonces, no solamente cuando uno evalúa a una persona que tiene un problema en la rodilla o una tendinopatía justamente dicha, nosotros tenemos que pensar por qué ese tendón se está sobrecargando al correr, que sería el caso tuyo.
Entonces hay que ver si hay factores que tengan que ver con el pie, con el tobillo, o factores que tienen que ver más con la cadera o con el tronco, que están influyendo sobre esa rodilla para generar una mala biomecánica y eso reproduzca en tu gesto de carrera, volviéndote menos eficaz a la hora de correr y aumentando la carga sobre ese tendón rotuliano. Entonces, fortalecer el cuádriceps solamente de forma aislada sería tratar una parte del problema sin ver el resto de los factores que puedan influir sobre tu rodilla. Entonces, es muy importante evaluarte corriendo, caminando, en carga y ver cómo te mueves para poder determinar cómo influyen el resto de las articulaciones en esa rodilla que está manifestando sintomatología. Claro. Y no solamente abocarse en la rodilla en sí o en la plantilla en sí, que trabajaría sobre solo una región del cuerpo. Claro, y diferenciar también con los meniscos, ¿no? Que uno se puede llegar a confundir una tendinitis con un dolor de los meniscos. Eso ahí ya hablamos de otra cosa. Totalmente. En realidad, muchas veces se confunden y son dos diagnósticos que son totalmente diferentes y que son dos estructuras totalmente diferentes. Por ahí las lesiones meniscales pueden generar dolor ante la movilidad pasiva, o sea, la movilidad sin carga, y las tendinopatías, por lo general, el dolor aumenta siempre cuando ponemos en carga ese tendón, ¿sí? Como si hablamos del tendón rotuliano, cuando saltás, cuando subís una escalera, cuando haces una sentadilla, cuando corres, por ejemplo. Pero por ahí la lesión meniscal, dependiendo del grado de lesión meniscal que haya, la manifestación clínica es diferente. Entonces, ahí surge una cuestión muy importante, que es la evaluación, ya sea del médico tratante o del kinesiólogo en el momento que te vaya a tratar. Es muy importante que evalúe para determinar qué es lo que está afectado, para después hacer un tratamiento acorde a lo que te está sucediendo. Bien. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por darnos toda esta información, súper útil para nosotros, para todos los deportistas y los que no hacen deportes. Así que te agradezco muchísimo, gracias. Dale, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes, que anden bien, que tengan buen día. Adiós, ahí escuchamos a Gonzalo Merino, kinesiólogo del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. Esto es La Salud al Día. Juntos, activamos tu salud.